Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 5 de abril del 2024, esperando que se encuentren en el amor de Cristo y en el santo manto de la Virgen María. Vamos a empezar con la oración en este día para entender qué nos dice el Señor en su palabra. Digamos con mucha fe: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Vamos a llamar al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, por quien todo fue creado. Digamos con mucha fe: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con su poder, con sus dones y nos dé el entendimiento para entender esta santa palabra. Empezamos con Hechos de los Apóstoles 10, 25 al 26, 34 al 35 y 44 al 48. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tan pronto como Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro, cayó a sus pies y le adoró. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Pedro tomó la palabra y dijo: compruebo que Dios no hace distinción de personas, que acepta al que es fiel y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban su palabra. Todos los fieles circuncisos que habían venido con Pedro se extrañaban de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y glorificar a Dios. Pedro dijo entonces: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le suplicaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a empezar con el discernimiento de esta santa palabra, donde Pedro se encuentra con Cornelio, un hombre romano, un hombre que creía en otros dioses, es decir, según la Escritura, un pagano. Y vemos cómo en esa reunión Cornelio y los que estaban ahí siendo paganos reciben el poder del Espíritu Santo, para lo cual ellos entienden que el Señor no hace distinción de personas, sino que el Espíritu Santo está para aquel que reciba a Cristo, al que crea en Él y quiera creer en su palabra. Y vemos en el día de hoy cómo se cumple también, porque la palabra es viva hoy y siempre. Y vemos cómo el Espíritu Santo ha llegado a personas, no las que creíamos que deberían tener Espíritu Santo, como los consagrados, como los sacerdotes. Tristemente hoy vemos por la crisis de la iglesia, cómo cada vez ellos pierden ese amor de Dios, ese Espíritu Santo, al querer cambiar la doctrina, al querer aprobar y estar de acuerdo, porque el que calla otorga. Todos aquellos que están callando lo que está pasando en la iglesia están en contra de Jesucristo mismo.
Y vemos cómo el Señor en su plan, porque tiene un plan desde antes de que se creara el mundo, tiene ese plan donde los hijos de Dios se manifestarán y lucharán contra todos aquellos blasfemos, contra todos aquellos que han ido contra la palabra de Dios, que se dicen ser siervos de Dios, pero no son más que unos lobos que quieren devorar sus ovejas. Y en este caminar de misionar, de ir de un lugar a otro, vemos cómo el Señor se ha manifestado a muchos que no son los más devotos, que no están en las iglesias, pero que aman a Dios y tienen palabras de sabiduría. Y cuando llega la consagración, dicen sí y se alegran. Y está pasando como pasa en el Evangelio cuando el Señor habla de ese hombre que manda hacer una fiesta y tiene sus invitados y ninguno va. Y entonces él se enfurece y dice: vayan por los que están, por los cojos, por los que están en las calles. Y está pasando tal cual. Porque los que saben de doctrina, los teólogos, no están defendiendo la palabra de Cristo, van por sus intereses y el Señor está molesto. Y hoy ha dicho: ve, consagra a los indigentes, a los indígenas, a los campesinos que no tienen conocimientos, porque Él ha venido no por los sabios, sino por los humildes. Y ve y conságralos, que acepten la palabra de Cristo. Y vendrá el día de la manifestación de Dios. Se cumple la palabra del Evangelio, la primera lectura, porque es clara en estos tiempos, donde tantos le están dando la espalda a Cristo. Los que no entienden de todas estas cosas están diciendo sí al Señor y se están consagrando. Y el pueblo de Dios será como siempre el más humilde, el que esté disponible a su palabra, el que no quiera agradar al mundo, porque no debemos agradar al mundo sino a Cristo, el que no quiera quedar bien con los hombres, porque eso está pasando hoy. Se está callando la verdad, se está dejando pasar todo esto y no se habla con los sacerdotes, porque qué pena, porque es sacerdote, que Dios lo juzgue. Serás juzgado tú cuando vayas a la presencia de Dios y Él te diga que por tu culpa, por no hablar, muchos se están condenando, muchos de sus sacerdotes, porque no estamos salvando su alma. Y salvar el alma es decirle la verdad, es decirle: arrepiéntete, no vas por buen camino, tienes que defender la doctrina de Cristo como es. Y hoy vemos, la palabra se cumple en esta primera lectura. Y descendió el Espíritu Santo, y en ese momento no habían recibido el bautismo, pero el Espíritu Santo viene en su ayuda, porque son los elegidos del pueblo de Dios, y ya luego se bautizan, y así obra Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios y decir que solo el que va a Eucaristía, si reza 1000 rosarios, se va a salvar? No, es el que haga la voluntad de Dios, el que siga firme en su palabra, como lo decía ayer también la primera lectura, que sigan firmes, decía Primera de Corintios, firmes a su doctrina, porque si no sería en vano que hayan creído. Y Pedro les dice: ¿se les puede negar el bautismo cuando el Señor les ha derramado su Santo Espíritu? Y hoy vemos cómo la Iglesia niega el bautismo a niños por no tener la edad adecuada. Cuando los niños, el Señor dice: permitan que los niños vengan a mí, ay del que lo impida. Lo dice en su palabra, son almas de Dios. Pero hoy ponen obstáculos, que está muy grande, que tiene que ser un curso de 1 año. Y han negado el bautismo en muchas ocasiones, cuando hemos querido bautizar niños grandes. ¿Y quiénes son ellos para negar
al Espíritu de Dios. ¿Con qué derecho? Menos a un niño. Y eso lo dice Pedro, y Pedro es el defensor de la palabra. Pedro es el que custodia. Y aquí está custodiando que los niños, que las ovejas del Señor vayan a Él. Hasta los paganos, porque así es. El que cuida la doctrina, lucha para que las ovejas del Señor reciban lo que Él quiere que reciban. Seguimos con el Salmo. El Señor ha mostrado su poder salvador. Canten al Señor una canción nueva, pues Él ha hecho cosas admirables. Hizo un despliegue de poder y majestad, y realizó la salvación. El Señor ha mostrado su poder salvador. El Señor ha mostrado su poder salvador, ha dado a conocer su triunfo a las naciones. Él mantiene su palabra y es fiel a su amor para con el pueblo de Israel. Toda la tierra ha contemplado el poder del Salvador de nuestro Dios. El Señor ha mostrado su poder salvador. Aclama al Señor tierra entera, con cantos y gritos de alegría. Canten al Señor al son del arpa, el compás de instrumentos musicales. El Señor ha mostrado su poder salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos en este salmo cómo el Señor ha mostrado su poder salvador sobre los paganos. Pero siendo paganos, al escuchar la voz de Dios, Cornelio, cuando el Señor le dice que busque a Pedro, Él no pone obstáculos, sino hace la voluntad de Dios. Y por eso está escrito en Hechos de los Apóstoles 15:14, que es voluntad de Dios. Vamos a leer. Simón ha contado cómo Dios dispuso desde el principio escoger dentro de los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Desde el principio el Señor tiene un pueblo que siendo pagano hace la voluntad de Dios. Y tú que me escuchas que eres consagrado, el llamado es hacer siempre la voluntad de Dios, porque Samuel lo dice en su palabra, es más importante hacer la voluntad de Dios que los sacrificios. Y vamos a seguir con la segunda lectura. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo como víctima expiatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo el Señor nos habla del amor. Dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es Dios. El amor es Dios. Cuando amas a alguien, buscas que esa persona ame a Dios, porque Él es el amor, porque Él es la fuente del amor. Hoy nos venden que el amor es dejar hacer al otro lo que quiera. Así veamos que vaya por el camino al infierno, que vaya a la condenación. Eso no es amor. Eso es callar y hacernos como si no nos importara el prójimo. Pero hoy decimos que aceptar es amar, y no. Sí hay que aceptar, pero decir las cosas como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo. Decir el error, porque te amo, quiero que cambies, quiero, no por mí, sino porque aceptes a Dios y debes convertirte y cambia esto, que Dios está molesto contigo por esto.
Ese es el amor. Cuando amas, quieres ayudar, quieres salvar, quieres que la persona caiga del error, salga del error, deje la mentira. Ese es el verdadero amor. Por eso el Señor dice, Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Solo hay amor en Dios. Si conoces a Dios, sales a predicar la verdad, no la mentira, no los respetos humanos que hoy se habla tanto. Pensar que el amor es simplemente callar y hacer como si nada. No, el amor es denunciar, el amor es querer que las almas se salven, sea quien sea, porque no por un cargo, por un nombramiento, esa persona, ay, que se condene porque no le puedo decir. No, eso es lo que Satanás quiere, sea quien sea, con amor, llámalo, y si no entiende, con amor, dile las cosas, pero no te calles, no te calles, porque Dios es amor y nos dice en su palabra. Y en esto se manifiesta el amor que Él dio a su Hijo por nosotros y que nos dejó al Espíritu Santo para ser guiados, protegidos. Que sea el Espíritu Santo en nuestras palabras, en nuestro actuar, que no sea el mundo, que no sea el que dirán, sino que sea el mismo Cristo que guíe nuestros pasos por medio de su Santo Espíritu, porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo. Porque vana sería la muerte de Cristo si no evangelizamos y ayudamos a las almas. Eso es hacer de la muerte del Señor, de su sufrimiento, que valga la pena. Y hacer lo que sea necesario para ayudar a que otros entiendan. En oración, pero dar el mensaje y no callar. Y ya el Señor hará el otro trabajo, porque es Él el que obra. Nosotros somos instrumentos que llevamos su mensaje. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me ama a mí, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Yo les he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes, y les designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Esto les mando, ámense unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Padre que estas santas palabras nos ayuden, nos den la fuerza, perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Y vemos cómo el Señor nos dice cómo podemos permanecer en Él, y es guardando sus mandamientos, guardando su doctrina, su palabra. Porque si nos separamos de esa doctrina, si aceptamos la mentira del mundo que quiere ir contra Cristo, nos alejamos de Cristo, no permanecemos en su amor. Y el que nos ama hasta el infinito, nos ama tanto que dio su vida por nosotros, nos dice que permanezcamos en Él, en su amor, guardando su doctrina.
Y nos dice estas cosas para que nuestra alegría sea completa, porque solo en Cristo hay alegría. Cuando haces la voluntad de Dios te sientes feliz, independiente que el mundo piense lo peor de ti, pero tú estás feliz porque el Señor te da la alegría y la paz interior que solo en Él se encuentra la plenitud. Y nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y sabemos que es el segundo mandamiento más importante. Amar al Padre sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a ti mismo. Y es importante hablar de esta palabra porque hoy vemos muchas discusiones en las parejas, en las familias. Y no podemos engañar a Dios. No podemos decirle al Señor te amo cuando andamos en nuestras casas como perros y gatos, discutiendo por cualquier cosa. Cuando discutes con tu familia, con tu esposo, estás ofendiendo a Dios. Estás yendo contra Cristo. Hay que hablar las cosas, sí, pero con amor, sentarnos, llegar a un acuerdo. Nunca la violencia puede ser la salida ni la solución. Y por eso el Señor nos repite tantas veces en este hermoso evangelio, ámense unos a otros como yo los he amado. Y Él nos amó hasta la muerte de cruz, dio su vida por nosotros, aguantó los dolores más grandes, la humillación, los golpes, porque nos ama infinitamente y quiere salvarnos, pero el mundo le ha dado la espalda, queriendo agradar al mundo, a los hombres. Y bueno, y el Señor nos dice, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, porque Él es fiel. Cuando te entregas a Él con el corazón y quieres seguirlo, Él es fiel y te dice, ya no eres mi siervo, eres mi amigo, porque te he mostrado todas las cosas. Y Él es Jesucristo, el amor de los amores, el Señor de señores y la fidelidad que nadie en este mundo no tenemos. Humanamente somos débiles, pero Cristo es el amor completo, es la vida, la verdad y el camino. Y nos dice que nos ha dado a conocer las cosas, porque en la palabra está todo escrito, estos tiempos, los venideros. Estamos viviendo el Apocalipsis, sí. También Hechos de los Apóstoles. Esta palabra de Juan es viva más que nunca. Que el Señor dice, permanezcan en mi amor, porque muchos se están soltando de mi amor, por ir detrás de hombres, por ir detrás de un falso profeta que vino a destruir, a dividir. Y el Señor dice, permanece en mi amor, defiéndeme a mí, que di la vida por ti, no a alguien que ni siquiera conoces. Y dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Cuando el fruto permanece, es porque hemos glorificado al Padre, porque Él puede actuar en nosotros, porque somos sus hijos, porque le obedecemos. Y como dice Pedro en Hechos 4:19, debemos primero obedecer a Dios, por encima de todo, de quien sea, primero obedecer a Dios. Y por eso el Señor nos ha elegido como consagrados, como su pueblo, pero debemos dar fruto y que ese fruto permanezca siguiendo los pasos de Jesucristo. Y dice el Señor, a fin de que de todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Porque el Señor es fiel, lo repito y no me cansaré de repetir que el Señor es fiel, que todo lo que está escrito se cumple.
Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y Dios dice, ámense unos a otros. Termina este hermoso evangelio del día de hoy, ese hermoso mensaje del Señor. Ámense unos a otros, porque en eso nos conocemos, que somos cristianos, nos conocerán porque amas al prójimo, porque das la vida por él, sales a que conozcan a Cristo y a la Madre de Dios, a nuestra Santísima Virgen María, que está escogiendo su pueblo, que quiere que consagremos a su pueblo, a los más humildes, los más pequeños, los más débiles, los pecadores. La Madre está ahí con su manto para acogerlos, porque es la Madre perfecta. Y amar es llevar a las personas, a ellos dos, a Cristo y a la Madre. Que se consagren a la Madre, que ella es el camino seguro hacia Cristo. Ese es el amor más grande. No callar, no ignorar al otro, sin importar su alma. Estamos llamados a salvar almas, consagrado. Estás llamado a salvar almas. Dios te bendiga. Feliz día. Amén.